Muy buenas a todos y gracias por asistir una vez más a esta su casa, la Casa del Misterio. El día de hoy les traigo uno de los casos más icónicos de asesinos seriales de la historia de Estados Unidos. Fue un asesino muy famoso por allí de los años 60 y lo sigue siendo porque quedó como un misterio sin resolver, a pesar de las múltiples pistas que el mismo asesino le enviaba a la policía. Si quieres descubrir más sobre el siguiente caso, te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Pero antes, dale like al video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video. Y sin nada más que decir, vámonos al misterio. Todo comenzó con el asesinato de dos jóvenes en la ciudad de California. David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jansen, de 16, el 20 de diciembre de 1968. David y Betty estuvieron conviviendo durante la noche y fue poco después de las 11 de la noche que decidieron estacionarse en un cruce. De pronto, un hombre con una linterna en mano se acercó a ellos. Disparó en contra de David tras de la oreja y tras intentar huir, le disparó 5 veces a Betty, quien muere en la escena. David aún vive, pero muere al llegar al hospital. En la escena del crimen no se encontraron pistas alguna de este asesinato. 7 meses después, el 4 de julio de 1969, alrededor de la medianoche, en el parque de Blue Rock Springs, una pareja de jóvenes se encontraba dentro de un coche estacionado. Darlene Ferrin y Michael Mago. Un hombre estacionó su coche a un lado del suyo. Les cegó con una linterna que llevaba en mano y entonces les disparó. Michael se escondió en el asiento trasero mientras Darlene era ejecutada. Posteriormente, el asesino se dirigió al asiento trasero y comenzó a disparar. Nuevamente dispara a Darlene y después de esto huye. Poco después del asesinato, la policía recibió la llamada de un hombre atribuyéndose este crimen, así como también el crimen pasado. Al rastrear la llamada, provenía de una caseta telefónica cerca de la comisaría, aunque no encontraron huellas en esta. Darlene muere en la ambulancia camino al hospital y Michael sobrevive, pudiendo dar su declaración a la policía. Describió a un hombre caucásico, joven, corpulento, de aproximadamente 1,70 de estatura y de cabello castaño rizado. El periódico The San Francisco Chronicle recibió una carta de un hombre en donde se hacía responsable de los asesinatos y daba detalles explícitos de ellos para comprobarlo. Estaba firmada por el símbolo de un círculo, el cual era atravesado por una cruz. También recibieron un criptograma de 360 caracteres, en donde revelaba su identidad. En otras cartas, también escribió amenazas, pues pedía que publicaran sus cartas en primera plana o mataría a 12 personas. Un profesor de secundaria y su mujer pudieron descifrar un pictograma de 48 caracteres, el cual decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica.
y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. El 27 de septiembre de 1969, en el lago Berryessa, Brian Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban en un picnic. Un hombre que estaba escondido detrás de un árbol se les acercó. Usaba capucha negra de verdugo, lentes de sol negros y una playera con el símbolo del asesino del zodiaco. Se aproximó con pistola en mano, con la excusa de robarles. Sin embargo, después de maniatarlos, los agarró a puñaladas. Al término de su crimen, el asesino del zodiaco dibujó en la puerta del coche de los jóvenes las fechas de los crímenes cometidos, o al menos de los que se tenía conocimiento. Poco después de que el asesino del zodiaco dejara la escena del crimen, los jóvenes fueron rescatados, ya que las personas alrededor escucharon sus gritos. Inmediatamente después, la policía nuevamente recibió una llamada. En esta, el asesino del zodiaco otra vez confesaba su crimen. Sin embargo, esta vez sí pudieron encontrar una huella. Era de la palma de la mano del asesino. Por desgracia, no obtuvieron coincidencias. Cecilia Shepard murió 2 días después y Brian sobrevivió. Ambos pudieron dar la descripción del asesino. Un asesinato más fue cometido por el zodiaco el 10 de octubre de 1969. Esta vez, la víctima fue un taxista en la ciudad de San Francisco. Un pasajero aborda el taxi de Paul Steen y le pide que pare en cierta calle. Una vez que el taxista se detuvo, el zodiaco le disparó en la cabeza. Unos adolescentes, al ver la escena por la ventana de su casa a unos metros de allí, llaman a la policía. Esta llega minutos después, cuando el zodiaco recién se había ido. Los jóvenes le dieron su descripción a la policía, pero hubo un problema de comunicación entre ellos. Un oficial le preguntó a un hombre que caminaba en dirección contraria a la escena del crimen si había visto algo sospechoso. Este le responde haber visto a un hombre alejándose de allí. El oficial de policía lo deja ir y va a reunirse con sus demás compañeros. Al llegar, estos le informan que efectivamente estaban buscando a un hombre como al hombre que había dejado ir, percatándose que posiblemente habían dejado ir al asesino. Esta vez, en la escena del crimen, sí pudieron encontrar una pista, y fue una huella en la sangre. 3 días después, llega una carta al San Francisco Chronicle con un trozo de playera ensangrentada del taxista. En ella se burla de los policías, pues comenta que de haber registrado el parque, le hubieran atrapado. En ella también comentaba que atacaría un autobús escolar de niños con bombas. Más tarde, envió planos de cómo estaban construidas sus bombas y de cómo las colocaría para hacer estallar el autobús. La ciudad se movilizó de tal manera que comenzaron a mandar escoltas detrás de los autobuses escolares. Estas escoltas estaban integradas por la policía y por personas voluntarias armadas que querían proteger a los niños de California. Entre algunas otras cartas que el asesino del zodiaco envió, pedía a la gente llevar algunos colijes con su símbolo, así como también estuvo enviando cartas a personalidades famosas, entre abogados y presentadores. Llegó un momento
en el que el asesino del Zodiaco tenía a toda California controlada. Otra posible víctima del asesino del Zodiaco fue Catherine Jones y su hija. Esta iba a bordo en su coche durante la noche cuando de pronto un hombre se le emparejó para decirle que algo estaba mal con su llanta. Catherine se detuvo para checarla y el sujeto se ofreció a repararla, pero realmente le aflojó los tornillos y al arrancar la llanta se salió. El hombre se ofreció a llevarla en su automóvil a la gasolinera más cercana. Sin embargo, la tuvo a bordo durante horas diciendo que la mataría. En una parada que hizo, Catherine se escapó junto con su hija y se escondió en unas hierbas. El sujeto la estuvo buscando, pero se retiró cuando un camión se estacionó cerca de él. Catherine llegó a una estación de policía y al ver un dibujo del asesino del Zodiaco, ella argumentó que esa persona era quien la había retenido durante horas. En algunas cartas que el asesino del Zodiaco envió a la policía, contaba que podría dejar de mandar cartas y simplemente matar y hacerles parecer accidentes. La última carta que se tiene del asesino del Zodiaco data en enero de 1974, en la cual elogia la recién estrenada película del Exorcista. Y además hace un recuento de sus asesinatos: asesino del Zodiaco 37 y policía 0. Arthur Lee Allen era el principal sospechoso de la policía. El día de los asesinatos del lago Berryessa, Arthur le dijo a su familia que iría a bucear justo allí, y cuando llegó a casa, llegó ensangrentado y con un cuchillo. Un amigo de Lee contó que se hacía llamar a sí mismo Zodiaco antes de que el asesino lo hiciera, así como que perseguiría a gente con una linterna y pistola para dispararles. Su libro favorito era El juego más peligroso, frase que aparecería en una de las cartas del Zodiaco. Trata sobre un hombre llamado Conde Zoro que se viste todo de negro y persigue parejas con un cuchillo, pistola y arco. También Arthur tenía un reloj de pulsera, el cual tenía un símbolo idéntico al que utilizaba el Zodiaco, y coincidentemente a un lado del símbolo estaba la palabra Zodiac escrito. Era solitario, con gran coeficiente, le gustaban las armas, su congelador estaba lleno de animales diseccionados y tenía múltiples cuchillos. Fue 3 años a prisión, durante los cuales el Zodiaco no envió cartas. A su salida, el asesino volvió a escribirle a la policía. Tenía conocimiento sobre el lenguaje cifrado. Un compañero de celda comentó que se había atribuido un crimen en San Francisco cuando Paul Steen fue asesinado. También tenía material para hacer bombas. Incluso Michael Mago lo identificó como su agresor. Sin embargo, la caligrafía, huellas y ADN no coincidían, así como no se parecía al boceto descrito por las víctimas del Zodiaco. Otro de los principales sospechosos fue Richard Gaikowski. Este fue al ejército siendo entrenado como médico. Sin embargo, sus registros de la militar se quemaron. Posteriormente se convirtió en reportero. El esposo de Darlene Ferrin, una de las víctimas del Zodiaco, trabajaba en el mismo edificio que Gaikowski. De 1969 a 1971, Gaikowski consumía drogas como marihuana, speed y LSD. El miércoles era el día de producción de Good Times y se trabajaba durante todo el día. El Zodiaco nunca envió cartas los miércoles. Good Times quedaba cerca de la casa de Paul Steen. Gaikowski asistió a su funeral. Además, una prima de Gaikowski vivía en la misma calle
en la cual este fue asesinado. Gaikowski en sus publicaciones se hacía llamar Gaik o Geek, misma palabra que apareció en un cifrado del zodiaco el 31 de julio de 1969. Además, la forma en que eligió el zodiaco codificar el cifrado fonéticamente le da el apellido completo de Gaikowski. El mejor amigo de Gaikowski trabajaba en el Vallejo Times cuando el zodiaco envió la única carta a este periódico. Gaikowski fue internado por enfermedad mental, tiempo en el cual el zodiaco dejó de escribir cartas a la policía. Nancy Slover, oficial de policía que habló con el zodiaco, identificó la voz de Gaikowski. El Departamento de Justicia de California encontró coherencia de su caligrafía con la escritura del zodiaco. Sin embargo, fue descartado, ya que argumentó que salió del país en 1968, año en el que se cometieron algunos homicidios por parte del zodiaco. Perdió su pasaporte, por lo cual no podían confirmar esta información oficialmente. Sin embargo, amigos y familiares apoyaron la versión de Gaikowski. Hubo un número aproximado de 2.000 sospechosos durante toda la investigación. Sin embargo, Arthur Lee Allen y Richard Gaikowski fueron los más relevantes, y aún así estos también fueron descartados, quedando como un misterio sin resolver los asesinatos del zodiaco.